Niña discapacitada negra. Es atacada por un policía racista. Y su padre, capitán, exige justicia. Todo parecía ser una tarde normal en un tranquilo parque de juegos para niños. Pero esa tarde, algo estaba a punto de cambiar. No solo para una niña, sino para toda una comunidad. Un solo acto de abuso de poder desató una cadena de eventos que culminó en una lección de justicia que nunca olvidarán. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Ese parque no solo era el lugar de alegría para las familias del barrio. Por las noches, se convertía en un punto de encuentro para bandas criminales que aprovechaban la oscuridad para hacer de las suyas. La policía siempre había tenido presencia en el lugar, especialmente en los domingos, para garantizar la seguridad de los vecinos. Pero algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría la vida de una niña, de su familia y de toda la comunidad. La presencia de un agente en particular, Frank, un policía conocido por su actitud racista y su falta de paciencia, marcaría el inicio de una tragedia que nadie podría haber anticipado. Y lo peor es que este agente no era el que habitualmente velaba por la seguridad del parque. ¿Quién podría imaginar que un simple domingo, con sus risas y juegos, sería el escenario de un abuso de poder que dejaría una huella imborrable? Ese domingo, como ya hemos dicho, la policía estaba en el parque para asegurar el orden. Normalmente Rose, la agente amable que todos conocían y respetaban, patrullaba por el parque con su sonrisa contagiosa y su saco lleno de caramelos para los niños. Ella era la amiga de los más pequeños, la figura en la que todos confiaban. Pero ese día, Rose no estaba. Estaba cuidando a su madre, quien se encontraba muy enferma en el hospital. En su lugar, apareció Frank, un hombre de actitud fría, distante y agresiva, que desde el principio dejó claro que no le importaba ni el bienestar de los niños ni la tranquilidad del barrio. Frank no escondía su desprecio hacia los niños que corrían por el parque. En su mente, esos pequeños solo eran una molestia. Y lo peor, su actitud se veía reflejada en el trato con los niños del vecindario, que en su mayoría eran de origen negro. El racismo de Frank no era secreto para nadie, y ese día, el odio hacia esa comunidad comenzó a mostrarse de manera descarada. Los niños, emocionados porque solo quedaban unos días para las vacaciones de verano, jugaban y reían a su alrededor. Pero cada grito, cada risotada, parecía hacerle perder la paciencia a Frank. En lugar de proteger el orden, el policía estaba cada vez más irritable, mirando a los niños como si fueran una molestia. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. El momento crítico llegó cuando Lucy, una niña de 12 años con una discapacidad que le impedía moverse con normalidad debido al síndrome de Guillain-Barré, se acercó al policía para saludarlo, tal como siempre hacía con Rose. Lucy no podía caminar como los demás niños, pero eso nunca le impidió ser feliz y acercarse a quienes, como Rose, le ofrecían amabilidad. Pero ese día, el trato de Frank fue completamente distinto. Cuando Lucy, con su silla de ruedas motorizada, le preguntó por Rose, Frank le respondió con indiferencia, incluso con hostilidad. ¿Qué quieres, niña?, le espetó de mala gana, sin ningún interés en su pregunta. Lucy, sorprendida, le insistió. Solo quiero saber dónde está Rose. Ella siempre me da caramelos y me pregunta cómo estoy. Pero Frank no solo fue grosero. Lo peor vino después. En lugar de contestarle con un mínimo de cortesía, Frank comenzó a insultarla, diciéndole cosas tan crueles que hasta los testigos se quedaron helados. Lucy, con el coraje que solo una niña con tanto dolor en su cuerpo podría tener, le recriminó sus palabras, diciéndole que no tenía derecho a tratarla de esa manera. Eso fue lo que desató la furia de Frank. Sin motivo alguno, el policía levantó su porra y golpeó con fuerza una de las ruedas de la silla de Lucy. El golpe resonó en el parque, y los niños que jugaban se quedaron paralizados. El aire, antes lleno de risas, ahora se había teñido de una tensión palpable. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Pero Frank no se detuvo ahí. Sin pensarlo, sacó su taser y lo descargó directamente sobre Lucy. La descarga eléctrica hizo que la niña temblara violentamente, y el parque entero quedó en absoluto silencio. Nadie se atrevió a moverse. Todos miraban con horror lo que acababa de hacer ese policía. El padre de Lucy,
Mark estaba en la cafetería del otro lado de la calle. Tomaba su café con tranquilidad, sin saber lo que estaba sucediendo en el parque. Mark era capitán del ejército, un hombre de carácter firme, entrenado para manejar situaciones extremas. Pero lo que vio cuando salió de la cafetería lo dejó completamente en shock. No te vayas todavía. Lo que viene en los próximos minutos te sorprenderá, así que quédate hasta el final para no perderte nada. Escuchó el sonido de la descarga del taser y vio cómo se formaba una multitud alrededor de Frank y Lucy. Desesperado, corrió hacia el parque y cuando llegó vio a su hija, paralizada por la electricidad, con el taser todavía pegado a su hombro. Frank, con el arma en mano, intentaba dispersar a la gente con amenazas y palabras llenas de odio. Mark no podía creer lo que estaba viendo. La rabia que sintió al ver a su hija en ese estado fue indescriptible. Sin embargo, no era solo un padre furioso. Era un hombre que sabía cómo mantenerse calmado en situaciones de alta presión. Se acercó a Frank, tratando de razonar con él, pero Frank no hizo más que lanzar insultos racistas a todos los presentes. Fue entonces cuando Mark, incapaz de contener más su furia, redujo a Frank con una destreza sorprendente, le quitó el taser y lo dejó inmovilizado en el suelo. La multitud aplaudió, agradecida de que alguien hubiese hecho lo correcto. Los compañeros de Frank llegaron poco después, y al ver a Mark, rápidamente se dieron cuenta de quién era. Pero lo que más sorprendió fue que no dijeron ni una palabra en defensa de Frank. Simplemente separaron a los involucrados, y Mark se acercó a su hija para asegurarse de que estaba bien. Aunque el taser había causado cierto daño, afortunadamente, Lucy estaba estable. Mark, con su hija en brazos, decidió denunciar al policía por abuso de poder. El juicio que seguiría no solo sería una batalla legal, sino también una lucha contra el racismo y la injusticia sistémica. Cuando el juicio comenzó, Frank llegó temprano, confiado de que ganaría, pero se sorprendió al ver a la jueza, una mujer negra, fuerte y decidida. El rostro de Frank palideció al entender que su actitud y sus prejuicios lo habían llevado a enfrentarse a alguien mucho más poderoso de lo que imaginaba. ¿Te está gustando? Aguanta un poco más, lo mejor está por llegar. Mark, vestido con su uniforme militar, entró al tribunal acompañado de un equipo de abogados. Frank comenzó a entender que las cosas no serían tan fáciles como pensaba. La comunidad, que lo había visto actuar con impunidad durante tanto tiempo, ahora estaba unida en la lucha por la justicia. El veredicto fue claro. Frank fue condenado a 5 años de prisión. Su placa le fue retirada y se le impuso una indemnización de 80,000 euros a Mark y su hija. Pero lo más conmovedor ocurrió cuando Lucy, entre lágrimas, se acercó a su padre y le dijo: «Papá, esto me hace sentir que las personas como yo, las personas como nosotras, podemos luchar contra el racismo, que no estamos solas». La justicia había triunfado, y aunque el camino por recorrer sigue siendo largo, esa victoria fue un símbolo de esperanza para todos los que luchan contra la injusticia. Esta historia no es solo sobre una niña y su padre luchando contra el abuso de poder, sino sobre cómo la unidad y la valentía pueden derrotar al odio. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle un like, suscribirte y compartirla con todos, porque juntos podemos hacer la diferencia. Si el video te gustó y te ha conmovido esta historia, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo. La voz de cada uno de nosotros puede hacer la diferencia.